vamos a hablar sobre las cámaras de seguridad, porque si bien no evitan que se consuman los hechos delictivos, sí son muy importantes para esclarecer una vez que se hayan perpetrado estos asaltos o robos en la vía pública, en los domicilios. De ahí la pregunta que todos nos hacemos: ¿vale la pena o no comprar una cámara de seguridad, ya sea para instalarla en la casa o en algún comercio? Esa es la pregunta que vamos a trasladarle a nuestro compañero Waldir Domínguez. Te escuchamos, Bueno, Waldir. en cuanto a la inversión que el gobierno realice por la instalación de estas cámaras de seguridad en las vías públicas, principalmente en Asunción, el presidente de esta fundación nos hablaba de que la gente en muchos casos se hace la pregunta si realmente vale la pena invertir en estas cámaras, en estos aparatos, o si vale la pena invertir en patrulleras y policías en la capital. Sin embargo, el presidente de esta fundación nos habla de que uno y lo otro es el complemento. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque hay que tener cierta cantidad de policías en las vías públicas y por otro lado también analizar lo que tiene que ver con las imágenes captadas por estos aparatos en las vías públicas, porque de alguna u otra manera poder llegar a identificar a las personas que están haciendo estos hechos delictivos, y también sirven bastante para la investigación de las personas que lleguen a ser víctimas en cuanto a los robos en las calles. Vamos a escuchar lo que mencionaba con respecto a la inversión que realiza el gobierno por la instalación de estas cámaras de seguridad. La cámara de seguridad es parte de los anillos de seguridad y por lo tanto disminuye el robo en el lugar donde tiene la cámara. Eso no quiere decir que los robos o los asaltos disminuyan, para nada. Tampoco quiere decir que aumenten los asaltos. Lo que sí significa que el que tiene menos sistema de seguridad o anillos de seguridad en su comercio, en su residencia, esos son sujetos de mayor posibilidades y tienen el riesgo de ser asaltados. Bueno, y muchas veces la gente se pregunta si vale la pena realmente que el gobierno invierta mucha plata en la instalación de esta tecnología en las vías públicas. Sin embargo, el presidente de esta fundación nos hablaba de que la instalación de estos aparatos es un complemento en lo que guarda relación a recursos humanos de la Policía Nacional, porque también las imágenes captadas por estas cámaras de seguridad en las calles de Asunción sirven bastante para la investigación en cuanto a las víctimas que lleguen a ser las personas a los robos y demás cuestiones también. Y por otro lado también hablaba acerca del costo de instalación para las casas y negocios particulares. Lo que mencionaba Luis Fretes con respecto a ese factor importante en cuanto a la inversión, compañeros. El hecho de tener cámaras evita que se llene de policías y se llene de patrullas, y ayuda a que esa respuesta rápida de la patrulla o la policía pueda conseguir el objetivo, que es el de capturar a la víctima. O sea, hay que invertir en tecnología. Bueno, ahí mencionaba justamente el presidente de la Fundación País Seguro con respecto al costo de instalación de las cámaras. Habla de que esta fundación se dedica directamente ya a trabajar con las corporaciones grandes, porque ya los negocios y casas particulares también hacen la instalación con cualquier informático de su alcance, teniendo en cuenta el costo principalmente, que se redujeron bastante en los últimos años. También hablaba de la importancia de tener justamente cualquier anillo de seguridad, hablando de cámaras de seguridad, de algún guardia, o también murallas altas, o igualmente también lo que normalmente vemos en las casas particulares, el tejido eléctrico, que de alguna u otra manera también sirve para combatir a la delincuencia que tenemos aquí en la capital del país y por supuesto también en otros lugares, compañeros. Entonces, la importancia de tener cualquiera de estos anillos de seguridad en las casas particulares. Muchísimas gracias, Waldir. Entonces, como escuchábamos, según la policía, siempre y cuando se pueda, es muy importante invertir en seguridad y tecnología.